Gracias por su asistencia. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Federico Botero, yo soy el gerente de Coral, una firma de consultoría en sostenibilidad. Entonces, estamos en el negocio de la sostenibilidad y acompañamos a nuestros clientes a gestionar sus riesgos, a tener un mayor retorno en el capital en sus inversiones y a que crezca. Nuestro objetivo es conservar la naturaleza y es lograr agregar valor para nuestros clientes a través de la conservación de la naturaleza. La naturaleza, como esa proveedora de bienestar, de beneficios, de servicios como el agua, la posibilidad de tener suelos fértiles que soporten sistemas productivos, y en esa medida es entender que la naturaleza produce unos beneficios que son incluso susceptibles de ser valorados económicamente. Entonces, a la naturaleza como una forma de capital que debemos gestionar en los negocios. Y hacemos una pregunta que es a la vez una invitación, y es: ¿queremos vivir endeudados o queremos vivir de los intereses? Y esta pregunta es especialmente importante también para el capital natural. Cuando tenemos un proceso productivo, ¿nos vamos a comer ese capital natural o vamos a conservar ese capital natural y a ser capaces de vivir de esos intereses de ese capital natural? Y con esta pregunta en mente queremos proponerles una metodología de cómo integrar el capital natural en los negocios y en los procesos de toma de decisiones de los negocios agropecuarios. Esta es una metodología producida por el World Resources Institute, que es un centro de pensamiento global, y entre otras por el World Business Council, que es una agrupación de las principales empresas mundiales comprometidas con la sostenibilidad. Esta es una metodología sencilla de 5 pasos, donde hacemos un análisis del alcance del estudio que queremos hacer, priorizamos ese capital natural estratégico para nuestro negocio, analizamos cuáles son esas tendencias en ese capital natural, cómo va a cambiar en el tiempo, qué riesgos y qué oportunidades se derivan de esos cambios en el capital natural, y con base en esta información hacemos un diseño de estrategias que nos permitan apalancarnos en los beneficios de esa naturaleza. Entonces, para que nos apropiemos de estos conceptos, vamos a hacer un recorrido por la metodología. El primer paso de la metodología entonces es determinar ese alcance, y para facilitar la apropiación vamos a poner un ejemplo de una finca que tenemos, y es una finca ganadera con producción de cacao. Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es qué aspectos del negocio queremos tener en cuenta: la finca, la unidad de negocio, a nivel de sector, ¿cierto? Y también tenemos que entender la escala del análisis. ¿Queremos hacer esto o ese espacio va a ser solo nuestra finca? ¿Va a ser a un nivel de cuenca hidrográfica, cierto? Y también esa temporalidad del análisis, a qué periodo de tiempo vamos a someter el análisis que vamos a hacer acá. Digamos que entonces para la finca nuestra, productora de ganado y de cacao, vamos a hacer un análisis a escala de cuenca hidrográfica, porque nosotros reconocemos que ese manejo integrado de la cuenca hidrográfica es estratégico para nuestro negocio. En el segundo punto del análisis vamos a priorizar ese capital natural estratégico para el negocio, o sea, vamos a priorizar cuáles son esos beneficios del capital natural que son estratégicos para el negocio. Y aquí es importante entender que no solo vamos a priorizar esos beneficios que usamos, sino también cómo el uso que hacemos de esos beneficios del capital natural pueden comprometer la calidad o la cantidad de ese servicio para un tercero. Entonces, no solo nos concentramos en el capital natural del que dependemos, sino también de ese capital natural que impactamos. Y pues para nuestra finca productora de cacao y de ganado es fundamental la disponibilidad de agua para riego. Este es ese primer servicio de la naturaleza que vamos a priorizar. Para nuestra finca es también indispensable tener agua potable, que es diferente de tener agua para riego, y no solo para nosotros y para nuestro sistema productivo, sino que también cuenca abajo tenemos que tener en cuenta cómo nuestros vertimientos están comprometiendo la calidad del recurso para los terceros, y en esa medida, partiendo también de que nuestro análisis es a escala de cuenca hidrográfica, tenemos que entender cómo nuestros vertimientos van a comprometer la cantidad o la calidad del recurso para otros grupos de interés de este capital natural que está proveyendo esos servicios para otros terceros.
Para nuestra finca también es fundamental tener suelos fértiles que permitan soportar los animales con los que queremos cargar estos suelos. También la productividad del cacao está relacionada con estos suelos, entonces los suelos son ese otro capital natural estratégico para el negocio. En nuestra finca decidimos no usar pesticidas a campo abierto y pues nuestra inversión fue en la recuperación de hábitats de especies que requieren hábitat y nuestra decisión fue hacer un control natural de las plagas. Tenemos unos buenos bosques con unas muy buenas coberturas y también estamos considerando desarrollar actividades de turismo, entonces por eso decidimos hacer un control natural de las plagas. El control de plagas entonces es otro beneficio que mapeamos como estratégico para nuestro proceso productivo. Finalmente, la productividad de las mazorcas de cacao y la productividad del cacao está relacionada con ese servicio de la polinización y la salud de ese servicio de polinización está estrechamente relacionado con el desempeño de nuestro negocio. Entonces, priorizamos también ese importante servicio de polinización para nuestra finca productora de ganado y de cacao. Ya en el tercer eslabón de la metodología lo que vamos a hacer es analizar cuáles son esas tendencias en ese capital natural estratégico. Entonces, ¿cómo está ese capital natural? Si ese capital natural va a poder seguir soportando mi operación en el largo plazo, ¿cierto? ¿Y cómo va a cambiar ese capital natural en el tiempo? Si esos cambios vienen de mi operación y de la actividad que yo estoy desarrollando en la finca o si vienen de un tercero. Hace poco, por ejemplo, construyeron unas marraneras arriba de la finca y eso nos está afectando la disponibilidad y la calidad del recurso agua potable. Entonces tenemos que mapear cómo el desarrollo de toda esta cuenca hidrográfica va a significar cambios que puedan llegar a significar un riesgo o una oportunidad para nuestra actividad productiva. Entonces es muy importante entender de dónde vienen esos cambios, si vienen de nuestra actividad, si vienen de la actividad del regulador o si vienen de tendencias globales. Una de las tendencias globales que debemos analizar y mapear para evaluar los riesgos en nuestra operación es, por ejemplo, el cambio climático. En este informe global de riesgos del Foro Económico Mundial se prioriza la falta de adaptación al cambio climático como el principal riesgo al que están expuestos todos los negocios. Esta priorización se hace con grupos economistas, con políticos, con gente de la sociedad civil. Entonces, para nosotros y para el análisis de la viabilidad en el tiempo, de la disponibilidad y de la calidad de ese capital natural estratégico, es muy importante tener en cuenta el cambio climático. Y es importante también entender que estos riesgos son riesgos complejos, que están interrelacionados y que pueden desencadenar o que pueden detonar un desencadenamiento de riesgos. Vemos, por ejemplo, que el cambio climático y la falta de adaptación al cambio climático está relacionada con otros riesgos como la escasez de agua o con otros riesgos como la desestabilidad o la desestabilización social y las migraciones de las poblaciones. Ya el mundo está empezando a hablar de desplazados climáticos. A nosotros en nuestra finca ganadera y productora de cacao nos preocupa cómo el cambio climático va a aumentar la crisis de desplazados en el país. Entonces debemos mapear cómo en el largo plazo el cambio climático va a significar un riesgo para nuestra operación. Entonces el cambio climático también se expresa en forma de sequía y cómo la sequía puede llegar a impactar nuestra producción. El fenómeno del Niño pasado fue absolutamente devastador para nuestra finca. Afortunadamente teníamos un bosque que nos permitió operar por unos meses más. El bosque no hace milagros, pero pues nos permitió garantizar una disponibilidad del recurso por unos meses más que se tradujo en plata para nuestro negocio. Y no es solo la sequía, también tenemos que mirar a las inundaciones y cómo eso puede comprometer la disponibilidad de tierras para nuestro cultivo o la disponibilidad de tierras para cargarla con nuestros animales. Y el análisis, como no solo lo estamos haciendo a la escala de nuestra finca, también lo estamos haciendo a nivel de cuenca, es importante entender que las inundaciones y que fenómenos climáticos como el fenómeno de la Niña, que van a ser cada vez más intensos, pues pueden llegar a comprometer también las vías y las obras públicas con las que yo voy a sacar mis productos de la finca. Entonces este es un riesgo que definitivamente tenemos que mapear. El surgimiento de nuevas enfermedades, cómo va a responder nuestros cultivos a estas nuevas enfermedades que va a detonar el cambio climático también.
o los desarrollos tecnológicos. Nos enteramos de una carne que ya se va a producir en laboratorios y a nosotros desde la finca nos preocupa profundamente cómo vamos a poder ser competitivos con una carne, con una huella hídrica y ecológica y ser capaces de colocarla en un mercado como en el de Estados Unidos y competir con desarrollos tecnológicos como estos que van a permitir cultivar un solomito en un laboratorio. Entonces, estos desarrollos tecnológicos también los tenemos que mapear como riesgos para nuestro negocio. Estos cambios y estos desarrollos tecnológicos también le están permitiendo a la sociedad juzgar si las empresas son parte del problema o son parte de la solución. En la medida que la gente está accediendo a la tecnología, la gente está pudiendo hacer una trazabilidad de la cadena de valor y entonces pues empiezan a emerger conceptos como bienestar animal y demás, que son prácticas que tenemos que mapear también para incorporarlas en nuestro proceso productivo. Finalmente, también puede haber cambios regulatorios. Algunos países han empezado a tener unas conversaciones acerca de un impuesto a la carne. ¿Esto cómo va a impactar nuestros números, cierto? Entonces, analizadas estas tendencias, estos fueron solo algunos de los ejemplos de las tendencias que debemos tener en cuenta, pues también tenemos que empezar a mirar cómo esas tendencias van a afectar ese capital natural que es estratégico para nuestra operación y qué riesgos y qué oportunidades se derivan de acá. Es muy importante entender que acá no solo se enfoca en el riesgo, sino también en la oportunidad, porque también la naturaleza está llena de oportunidades. Entonces, esos riesgos y esas oportunidades pueden ser operacionales, entonces pueden afectar mi operación. El riesgo puede ser en la escasez o en el costo de los insumos, escasez de agua o encarecimiento en el acceso al agua. La oportunidad aquí es que aprovechemos la geomorfología de nuestro terreno y de nuestra finca y que cosechemos agua y que también nos beneficiemos de esas dinámicas que puede generar el agua en nuestro sistema productivo. O si queremos pensarlo a escala de cuenca, como nosotros tenemos un bosque que sabemos que produce agua y que ayuda a garantizar el agua no solo para nuestra finca, sino también para los vecinos. Y como la DIAN no nos ha reconocido el rédito de este beneficio que produce el bosque, pues queremos hacer un acuerdo de pagos por servicios ambientales con todos los otros actores de la cuenca para que nuestros compañeros que se benefician cuenca abajo de esa gestión que estamos haciendo de nuestros bosques y de nuestro capital natural nos reconozcan un valor por mantener el bosque en pie. Entonces queremos hacer rentable mantener estos activos de la naturaleza que nos benefician a nosotros y que benefician a los terceros. Los riesgos y las oportunidades también pueden ser regulatorios. Los riesgos regulatorios son esos que se derivan de esos acuerdos internacionales o de la pertenencia de Colombia a organismos internacionales como la OSD y cómo la pertenencia a estos organismos internacionales o cómo el hacer parte de estos acuerdos mundiales está empezando a ser cada vez más exigentes o a tener un mayor nivel de exigencia sobre nuestra cadena de valor y darle una trazabilidad a nuestra cadena de valor. Nosotros antes solo nos preocupábamos de producir carne y de producir cacao, ahora resulta que tenemos que estar pendientes de toda una cadena de valor y nos hemos empezado a dar cuenta que eso es un tema más complejo de lo que pensábamos. La oportunidad frente a un riesgo regulatorio de esta naturaleza pues es simple y es, si ya tenemos que hacer una trazabilidad de nuestra cadena de valor, eso nos va a permitir entender dónde están los impactos, dónde están también las oportunidades de desarrollo de nuevos servicios, de nuevos productos, de nuevas eficiencias que finalmente se traduzcan en mayor rentabilidad para nuestro negocio. Los riesgos y las oportunidades también pueden ser reputacionales. Nuestras marcas con las que colocamos los productos, el cacao y el ganado, son unas marcas muy valiosas. La marca es un activo de las compañías. Entramos a supermercados, entramos a cadenas de gran superficie, entramos también en una venta directa con el consumidor. Tenemos toda una estrategia de mercado, entonces para nosotros la marca es un activo valioso. Entonces, ¿qué impactos puede llegar a tener, por ejemplo, que la gente nos asocie a nosotros con la pérdida de capital natural a nivel global? O que nosotros hagamos parte de los retos de sostenibilidad globales, porque todo el mundo está hablando de CO2, está hablando de emisiones de gases de efecto invernadero. Afortunadamente en nuestro cultivo hacemos un aprovechamiento de algunos residuos y tenemos biodigestores, estamos reduciendo nuestra huella ambiental, entonces también la oportunidad que vemos acá es resaltar esos elementos responsables de nuestra cadena de valor, incorporarlos en la narrativa de marca y lograr que eso también nos permita acceder a nuevos mercados y a nuevos consumidores con unas preferencias responsables. Los riesgos y las oportunidades también pueden ser de mercado.
los cambios en las preferencias de los consumidores están llevando a que se consuman productos que tengan unas certificaciones. Entonces, la oportunidad natural acá, sobre todo nosotros que entramos en un mercado europeo, es tener unos estándares no solo de manejo de capital natural, sino también de ese manejo de ese capital social y de las personas que contratamos para lograr unas certificaciones que nos permitan llegar a mercados como el mercado europeo, que es tan importante para nuestro negocio. Los riesgos y las oportunidades también pueden ser financieras. Como el cambio climático está significando riesgos enormes para todos los sectores, las compañías aseguradoras, que son uno de los sectores más expuestos a los riesgos del cambio climático, ya han entendido que tienen que cobrar sus primas basadas en el perfil de riesgo de sus clientes, primas dinámicas donde están estudiando cuál es mi grado de exposición al riesgo. Entonces, a nosotros nos preocupa pues que nos vayan a cobrar unas primas más costosas porque estemos perdiendo el capital natural y porque estamos en un valle interandino que se está desertificando. Nos preocupa también entonces que el acceso al crédito se haga más costoso porque los bancos también están empezando a prestar de acuerdo al perfil de riesgo del cliente. Entonces, la oportunidad aquí es que estamos evaluando cuál es el riesgo de exposición al cambio climático que tenemos en nuestro sistema productivo y estamos apalancándonos en la conservación de esa naturaleza para reducir esa exposición al riesgo y poder acceder a unas primas más favorables, a tasas de crédito más favorables, y estamos aprovechando otros incentivos como el incentivo de conservación de bosque que nos está permitiendo mantener esa infraestructura natural. Entonces, hay incentivos como incentivos prediales por la conservación de bosques que queremos aprovechar. Entonces, con esto en mente, entendiendo en cuenta estos riesgos y estas oportunidades, esas tendencias en ese capital natural que son estratégicos para nuestra operación, vamos a diseñar una estrategia y es enriquecer este sistema productivo que tenemos de cacao y ganadero apalancados en esas dinámicas de la naturaleza. La naturaleza lleva más de 3 billones de años resolviendo las cosas, la naturaleza sabe cómo resolver las cosas, entonces lo que vamos a hacer son unos agroecosistemas biomiméticos que nos permitan reducir el ingreso de insumos externos y mantener toda la productividad gracias al buen manejo que hagamos de la naturaleza y a cómo nos apalanquemos en la conservación de esa naturaleza. Las conclusiones, entonces: la naturaleza es una forma de capital que tenemos que gestionar de la misma forma que gestionamos el capital social o el capital financiero. Para el agro, la naturaleza no es solo un capital natural, es la posibilidad de desarrollarse, es el motor del agro. Conservar la naturaleza es una inversión. Aquí hacemos un reconocimiento a Esteban de la Universidad Nacional y a Bernardo, que nos ayudaron a construir esta presentación. Estamos abiertos a las preguntas bienvenidas para seguir construyendo. Muchas gracias.